Bueno, les decía, ese periodo para mí fue fundamental porque me marcó. A los 9 años, a mí me devuelven para Rincón Hondo a repetir segundo de primaria, porque lo había perdido en Chiriboná. Termino ese año y no hay más y me ponen a repetir nuevamente segundo de primaria. Pero como ya yo todo eso lo tenía trillado, yo era poco lo que estudiaba, entonces tenía un grupito de pelados, vecinos, éramos 5, del vecindario: Juancho Camargo, Crucito Espino, Manuel Eusebio Espino y Juan Cudris y yo. Éramos los 5, contemporáneos todos, unos de 10, 11, 9, ahí estábamos todos. Y fue un periodo de mucho contacto porque antes a nosotros nos limitaban mucho por la educación rígida que nos daban en la casa, de disciplina, de hogar, de pocos juegos azarosos y cosas de esas. Y fue la época en que yo estaba bajo la tutela de mi papá trabajaba todo el día, yo iba a la escuela, tenía mis descansos y esos descansos yo aprovechaba, me reunía con el vecindario, volaba tras patios, visitaba gente mayor, conversaba con todo el mundo, tirábamos onda. Es decir, viví la vida de un niño con mucha libertad para entrar en contacto con su entorno. Eso me marcó a mí mucho. Y eso hizo que esos 2 años fueran para mí imborrables y que yo salí de Rincón Hondo nuevamente, pero Rincón Hondo nunca salió de mí. Bueno, llego, termino la primaria, inicio el bachillerato en el colegio, que tenía hasta cuarto de bachillerato, y cuando hice segundo, le pedí a mi papá que me volara de allí, que el ambiente ya me había dado lo que me podía dar, y mi hermano estudiaba en Cartagena, mi padre habla con su primo Luis Cudris y su familia, y nosotros vamos a vivir con los Cudris que ya vivían allá y estudiaban en colegios de Cartagena. Ese vuelo fue importante, 1965, y también significó que mi hermano terminaba ya el bachillerato, porque mi hermano me había tomado 2 años de ventaja. Yo voy a hacer cuarto y yo le digo a mi papá que ya, habiendo mi hermano terminado y estando yo solo en Cartagena, no quiero quedarme solo, que yo quiero salir de Cartagena, irme. El ambiente con los primos era tremendo. Ellos son mamadores de gallo. Yo no he sido muy propenso a ese tipo de ambiente, a la tomadura de pelo, al bullying, al matoneo y la vaina. Entonces yo no quería quedarme solo. El ambiente no era dañino, no era perverso, pero siempre mi hermano estaba en defensa mía y me haría mucha falta porque él había pasado para estudiar medicina en Popayán e ingeniería de petróleo en la UIS. Había pasado para estudiar medicina en Cartagena, pero no quiso quedarse en Cartagena. Entonces, yo comencé a hacer los trámites en Bogotá, en el internado del Colegio Sagrado Corazón de los Salesianos de Mosquera, ahí en la afuera de Bogotá. Y me dieron el cupo. Cuando llegué de vacaciones, le dije a mi papá que ya yo tenía todo listo para irme para Bogotá. Él no puso resistencia, me apoyó en todo y me fui. Hice 2 años en Mosquera y voy a terminar el bachillerato en Bogotá, en el seminario mayor San Luis Beltrán. Allí comencé los estudios de filosofía y de ahí para adelante, bueno, vino una situación desgraciada para la familia, fue que mi padre sufrió una hemorragia cerebral, quedó hemipléjico y la situación económica de la casa comenzó a desmejorar. Yo me consigo mi beca para continuar los estudios en Bogotá, avanzo. Eh,
hago 2 años en el seminario y paso a la Universidad de San Buenaventura a continuar los estudios. Entonces, en ese ambiente ya yo trabajaba y estudiaba y fue la oportunidad también para empezar a ayudar, porque siempre nos enseñaron eso. Eso fue parte del ambiente de familia y esa fue una especie de cultura que se impuso en el pueblo, que siempre había hermanos mayores que se dedicaban a trabajar para ayudar a los menores y en muchos casos los hermanos mayores terminaron estudiando de último que los menores porque los menores después apoyaron para que los mayores estudiaran. Esos casos los hay en el pueblo, hay varios ejemplos que podemos mostrar sobre eso. Entre nosotros, el hermano mayor se dedicó a organizar las cosas en la casa, apoyó y respaldó el impulso de todos. Y todos los 7 siguientes nos hicimos profesionales, hicimos estudios de posgrado dentro y fuera del país. Y eso fue lo que nos movió como familia y nos dio las condiciones en que estamos hoy. Bueno, profesionalmente yo comienzo a trabajar mientras estudiaba en la universidad, ¿sí? Yo empiezo los estudios de filosofía en la universidad, tengo un horario que me permite trabajar en una jornada y bueno, comienzo ya a moverme en ese tiempo. En 1972 se me presentó una situación difícil de salud y debí suspender los estudios en el segundo semestre. Y al llegar a Chiriguaná me encontré que había la oportunidad de un profesor que se necesitaba en un colegio de bachillerato. Y bueno, prácticamente no había profesores en esos momentos en el colegio que tuvieran estudios universitarios, formación universitaria. Así que yo conseguí el cargo como profesor de español, religión e inglés. Me sirvieron mucho los estudios de inglés que había hecho desde Chiriguaná, cuando estuvieron los cuerpos de paz, que me interesé mucho en eso. Y eso fue una oportunidad muy importante. Recuerdo el 16 de julio de 1972 comencé a trabajar. Tenía 22 años. Y había una cuestión interesante en el pueblo y era que los rectores llegaban, duraban muy poco tiempo porque el pueblo no les era grato, favorable, se enfermaban, no había servicios públicos, no llegaba prensa, los medios de comunicación eran casi inexistentes, no había televisión eh, que llegara con buena señal de cosas por el estilo. Entonces los rectores que generalmente iban de centros poblados más grandes se aburrían y se iban. Y el señor Jorge Río Rubiano era el rector que estaba cuando yo llegué. Y un día de noviembre me dice, mire, yo me voy, yo necesito irme, estoy desesperado. Y he hablado con varios profesores y nadie quiere aceptar la rectoría como encargado. Yo necesito que usted me ayude, me haga ese favor, usted acepte la rectoría, yo saco la resolución, lo encargo y yo puedo viajar tranquilo y voy a Bogotá y hablo de usted para que lo ratifiquen como encargado o si usted quiere quedarse en propiedad, en fin. Yo generalmente esas decisiones las consultaba con mis padres. Eso me lo dijo él a mediodía y cuando yo le dije por la tarde le doy la respuesta, llegué y mi padre lo que me dijo, mire, las oportunidades no se repiten. Entonces, usted mide sus capacidades, usted si cree que tiene capacidad para dominar esa institución, pues acepte. No tiene experiencia, pero la va a adquirir. Y en un acto que yo siempre le digo a la gente que es un acto de irresponsabilidad, que un muchacho de 22 años, en donde había muchos estudiantes del colegio que ya habían pasado de esa edad, mucho mayores que yo, acepté la rectoría. Y
Se cerró el ciclo, se clausuraron las actividades académicas. Yo me fui a Bogotá, me presenté al ministerio, a la División de Educación Media Diversificada. El jefe de la división, el doctor José Tomás Murmota, San Andresano, él tenía casi que el dolor de cabeza de que nadie quería irse para Chiriguaná y me dice, hagamos una cosa, hagamos un trato. ¿Usted por qué se quiere venir? Le digo, porque a mí me faltan 2 semestres para terminar mi carrera. Hagamos un trato. Usted se va a Chiriguaná. Yo le doy una resolución encargándolo ya oficialmente. Usted me organiza ese comienzo de año y apenas se consiga alguien que quiera irse a Chiriguaná, yo lo mando y usted se viene en comisión a terminar los semestres que le hace falta. Efectivamente lo hice. Llegué, organicé el colegio, pero yo le había puesto una condición. En el colegio ya y en el pueblo había inquietudes de que el colegio necesitaba el quinto de bachillerato en esos momentos. Yo sabía de eso y sabía de la cantidad de jóvenes que terminaban el cuarto y no podían continuar porque no había dónde, sus familias no tenían para dónde mandar. Yo le pongo a la condición al doctor Moore. Yo me voy a Chiriguaná y yo le hago todo eso, pero con la condición de que usted me autorice a abrir el quinto de bachillerato. Efectivamente, él me dijo, ¿qué necesita? Dijo que me nombre unos profesores licenciados. Digo, consíganlos que yo los nombro. Entonces el reto estaba ahí planteado y la situación a pedir de boca. Yo me voy a la Universidad Libre, a la Universidad Pedagógica, a la Universidad de Tuna, a poner avisos en las carteleras diciendo que se necesitaban licenciados. El movimiento era tal que mi hermano Lisímaco, que ya había terminado sus estudios de ingeniero de petróleos y había sido nombrado alcalde de Chiriguaná, él había dejado una partida en el presupuesto que era como de 30, eran como 50.000 pesos, ¿sí? Como 50.000 pesos, para que se creara una prima de 1.000 pesos adicional al salario de los licenciados que se quisieran ir a trabajar al Colegio Chiriguaná. Con esa prima adicional, los profesores licenciados que ganaban en ese momento 3.200 pesos, prácticamente les quedaba el salario libre. Y yo abro el quinto, las matrículas para el quinto, se me matricularon 9 estudiantes. Pero en Semana Santa hice una campaña con gente que estaban en Ubaté, en Chocontá, en Caquezá, en Nemocón, en Fundación, en Valledupar. Hice una campaña y en Santa Marta para que la gente que se había ido se regresara porque ya se había iniciado el quinto de bachillerato. Comenzaron a llegar los licenciados y el 22 de abril de ese año 73 llega el rector titular Alberto Solano Barriga, el reemplazo mío. El 23 llega el gobernador del departamento, el secretario de Educación, el director del ICSE, a inaugurar el edificio nuevo. Y hemos intervenido los dos rectores, el entrante y el saliente, y ese mismo día, 23 de abril, Día del Idioma, ya nosotros habíamos ocupado el colegio por la necesidad que había de
de aulas. Ese mismo día yo por la noche viajé ya para Bogotá, porque yo estaba matriculado en la universidad, a continuar mis estudios. Terminé los estudios, no me gradué, me vine, tenía que hacer tesis, me vine a hacerla a Chiriguaná, pero resulta que durante el año 73, estando yo en Bogotá, ya tenía una inquietud que habíamos comenzado el año anterior, en el año 72. En esos momentos había 42 muchachos de Rincón Hondo estudiando en Chiriguaná, bachillerato. Muchos de ellos iban a mi casa a consultar los pocos libros que había para hacer tareas. Y mi papá me dice, mire, de estos 42 muchachos, porque nosotros hicimos el censo, hicimos un registro, de estos 42 muchachos, hay el doble o el triple allá en el pueblo que no pudieron venir porque sus papás no tienen cómo sacarlo. Ya usted abrió, está haciendo las vueltas para abrir ese colegio, lo está dirigiendo. ¿Por qué no hace el ejercicio de solicitar a la gobernación o al gobierno nacional que le creen un colegio a su pueblo? Yo reuní los pelados en Chiriguaná, hicimos un memorial firmado por ellos, reuní a la comunidad y a los padres de familia en Rincón Hondo, hicimos otro memorial, lo mandamos a la gobernación y la respuesta fue del gobernador Manuel Germán Cuello: la premura presupuestal del departamento no permite que el pueblo tenga sus justas aspiraciones de tener un colegio de bachillerato, pero estudiaremos otras formas de conseguir que los muchachos puedan acceder a los estudios. Una forma eufemística. Hoy el colegio, 50 años después de fundado, tiene el nombre de Manuel Germán Cuello. Las paradojas de la vida. Yo me di entonces a esa tarea en el año 73 que estuve en Bogotá, porque no había posibilidad con el departamento. Había una propuesta, un programa del gobierno nacional de crear colegios cooperativos, de ampliar la oferta educativa, ayudando a las comunidades para que las comunidades resolvieran el problema educativo. Y por ahí nos metimos. Bueno, yo continué, terminé, me vine a Chiriguaná, trabajé un tiempo allí y me regresé en el año 76 a terminar mi tesis, a graduarme. Terminé en 1900, bueno, yo había terminado, no me había graduado y me tocó volver a la universidad porque había cambio de pensum, ver un año más, entonces sí, trabajarle a la tesis, y de ahí en adelante había un arroyito que era la libreta militar. Entonces yo me puse a trabajar, seguí trabajando en Bogotá, eh, estaba haciendo la maestría, inicié la maestría en 1978. Por dificultades tuve que suspenderla, reinicié en el 89, la terminé en el 80. Pero al terminar el tercer semestre de la maestría, la universidad me llama la atención y me dice: oye, usted no tiene título aquí registrado, usted tiene aquí un certificado de que usted terminó estudios, pero usted no se ha graduado. Usted no se puede matricular en el próximo semestre. Entonces me tocó hacer las vueltas a toda carrera y graduarme. De tal modo que me aparezco graduado como licenciado en julio y como magíster en diciembre del mismo año. Lo que la gente dice: hizo una maestría en un semestre. Pero la realidad es esa. Bueno, y de ahí ya empecé, hubo un concurso
Entré trabajando en el ICFES como asesor pedagógico, elaborando preguntas para los exámenes del ICFES. Hubo una convocatoria en el distrito de Bogotá para maestros, concursé, gané, entré a trabajar con el distrito, comencé a ser profesor de la Universidad de San Buenaventura, de la Universidad Libre, y estando allí en el año 82, nombran a Ana Emilia Angulo secretaria de Educación y ella me llama para que venga a apoyarla aquí en su equipo de trabajo. No hubo la posibilidad de un cargo en la secretaría. Yo quería venirme y me nombró rector del Colegio José Eugenio Martínez. Me los aguanté 6 meses y la Universidad Popular me había ofrecido ya puesto antes de venirme para acá. Renuncié, me fui para la universidad. Estando en la universidad, me nombraron director del Instituto de Cultura y Turismo del Cesar. Estuve allí del 84 al 86. En el 85 me gané una beca para ir a estudiar política y administración cultural a Brasil, un estudio de posgrado. Regresé y continué en el instituto. Y posteriormente, al terminar en el instituto, no volví directamente a la universidad. Me fui a San Juan del Cesar, trabajé con el Infotep profesionalmente allí. Después regresé a Valledupar, nuevamente a la universidad. Se vino la creación de la UNAD, la traída de la Universidad de San Buenaventura, se hicieron los convenios, yo fui mediador para esos procesos. Continuamos aquí. Eh, Empecé a trabajar con la fundación del Colegio Gabriel García Márquez, con una novedad de bachillerato en artes y en promoción cultural. Se creó la posibilidad de una nueva facultad de artes. En la universidad se comenzaron los estudios desde que yo era director del Instituto de Cultura y Turismo. Bueno, y allí continuaron las cosas. Después me fui como asesor de ciencia y tecnología del Corpes en Santa Marta hasta el año 2000. En el 2000 me vine, comencé a trabajar con la Universidad Popular, comencé a trabajar con la UDES, que estaba ya localizada aquí. Se presentaron posibilidades nuevas. Me llamaron de la Universidad de Pamplona y me fui a contribuir, a ayudar a crear el programa de filosofía de la Universidad de Pamplona en el año 2002. Una circunstancia familiar por la enfermedad de mi hija me hizo venir nuevamente y continué con la Universidad Popular de Cesar, con la UNAD. Tenía cátedras con la ESAP. Bueno, ya con la ESAP había comenzado desde el año 86. He sido catedrático de la ESAP desde esa época y ahorita docente ocasional de tiempo completo. En fin, ahí hemos ido haciendo ese recorrido. En el 2006 me nombraron de secretario, subdirector territorial del SENA. Eh, Posteriormente secretario de gobierno, gobernador encargado del departamento. No quise volver a la burocracia en cargos, seguido en la docencia. Y bueno, eso es parte pues de la trayectoria profesional, con algunos cargos por ahí que se me escapan, pero porque yo tengo una urgencia. Bueno, eh, en cuanto a logros, yo diría, en lo personal, haber escalado académicamente a donde pocos hijos de este departamento han logrado. El hecho de tener un pregrado, una especialización, cerca de 10 diplomados, una maestría
2 doctorados académicos y un doctorado honoris causa, 2 postdoctorados. Eso en cuanto a lo personal. Pero también uno de los logros personales que yo diría es lo que ha significado mi conducta, mi ser, para lograr consolidar esta familia como lo que es. Una familia que hoy puede mostrarle a la sociedad más de 100 títulos profesionales entre pregrados y posgrados. A nivel técnico, tecnológico, profesional universitario, especialistas, maestrías, doctorados. El hecho de haber logrado con mis hijos su educación profesional y posgradual, de tener una familia consolidada, de eso, digamos, en cuanto a la satisfacción personal. El hecho, como me dijo alguien, ¿usted se considera rico? Digo, no, yo no soy rico, pero tampoco soy pobre. Porque, como dice el dicho popular, ni tengo ni necesito, pero cuando necesito tengo. Eh, no tengo ambiciones de acumulación de riqueza ni cosas por el estilo. Me doy unos viajes que pocos acostumbran darse, viajes sobre todo de estudio, viajes académicos. Eso es lo personal. Profesionalmente creo que hay varias cosas que podríamos señalar en el campo educativo. Uno, la creación, la fundación del colegio Manuel Germán Cuello de Rincón, que hoy le ha dado más de 1000 profesionales al pueblo. La creación de la media vocacional en el Colegio Nacional de Chiriguaná, que hoy lleva 52 promociones de profesionales graduados bachilleres desde 1974. Eso es incomparable. La fundación del Colegio Gabriel García Márquez aquí en Valledupar, con sus modalidades de arte y promoción cultural. El impulso que se le dio a la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata del Instituto de Cultura y Turismo del departamento. Y los estudios preliminares para convertir la Escuela de Bellas Artes en facultad adscrita a la Universidad Popular del Cesar. La creación desde la universidad del Grupo de Investigación Cátedra Carrillo, que hoy tiene profesionales muy brillantes, destacados en el concierto nacional e internacional. Son cosas, digamos, que uno dice, ¿para qué ha servido tu vida? Si la gente no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, en cuanto a reconocimientos, wow. Becario de la OEA al 10º curso interamericano de política de administración cultural en Brasil, ganador del premio de investigación La Guajira 40 años, ganador de algunos premios de investigación aquí en el departamento del Cesar, el reconocimiento como ciudadano emérito de las aguas de Ibirico, el reconocimiento como hijo, como servidor ilustre de la Asociación de Profesionales de CODASI, un reconocimiento étnico que me dieron en el corregimiento de La Loma, el reconocimiento a la trayectoria académica e intelectual a nivel latinoamericano por la producción académica. Yo diría los más de 15 libros que he publicado y el doctorado honoris causa, que son méritos. Y hay cositas por ahí que tendría que mirar
en la carpeta a ver qué se quedó por ahí. Hay muchas cosas por ahí para mostrar.